Y entonces, en un inicio, vamos a hacer una ronda de media hora de vuestras preguntas escritas, que es imposible abarcarlas todas, pero hemos intentado humildemente resumirlas por temática. Hay alguna que se ha contestado ya con la ponencia de Mati, con lo cual ha estado verdaderamente iluminada. Y entonces nos ha hecho un favor. Y luego iniciaremos ya una ronda de preguntas a viva voz. Si alguien cuya necesidad no se ha visto satisfecha quiere, pues tiene esa oportunidad también. Entonces, comenzamos primero haciendo una ronda para todos de ahora, en este momento actual, ¿cómo os habla la vida? Después de vuestra trayectoria, ¿cómo os sentís hablado por la vida? Pues empieza, Enrique. No es nada nuevo de lo que compartí ayer, ¿no? El único cambio quizá es que ha crecido la consciencia en este momento de seguir siendo aprendiz de la vida, pero seguir aprendiendo. Y aprender significa poner consciencia en todo lo que vivo, poner consciencia en todo lo que ocurre y tratar de vivirlo todo desde esa presencia consciente, ¿no? Entonces es vivir cada día. Hay un cuento, una leyenda zen que me gusta mucho. Dice que un anciano maestro zen tenía en la mesita de noche, junto a la cama, un cuenco. Y cada mañana cuando se despertaba, lo primero que hacía era poner el cuenco hacia arriba, pues en una actitud de acogida, de apertura a todo lo que viniera en el día. Y a la noche, cuando iba a dormir, lo último que hacía era poner el cuenco hacia abajo, como una forma de recoger agradecidamente todo lo vivido. Entonces, ser aprendido de la vida ahora a mí funciona también entre el sí, entre el gracias por todo lo que ha sido y el sí a todo lo que venga. Y ahí voy, con tropiezos y levantadas, haciendo lo que buenamente se puede, pero ahí, entre las gracias y el sí. Bueno, yo ya... ¿Se oye? ¿No? Pues yo no estoy sentada encima. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora. Yo en realidad lo he dicho antes, que sigo en lo mismo. Si tengo que decir algo es que la sensación que yo tengo es que la vida es como más ligera, se va haciendo más ligera. Ya, como ya no tengo tanta responsabilidad de ser yo la que lleva para adelante el tinglao, pues en cierto modo es más ligera. Y ahora hay una cosa que me repito en estos últimos meses que me viene, que es de vez en cuando, es una mente lúcida y un corazón compasivo, que es como algo que está ahí, ¿no? Y ya está. Bueno, Esteban, tengo que decir, ¿se oye? Sí. ¿No? Sí, ahora sí. Entonces, si hago así, ¿no? Sí, también. Ah. Esteban, tengo que decir que todo el mundo quiere que tú cuentes tus últimos 30 años. Entonces, ¿Que yo? Que tú cuentes tus últimos 30 años que nos has quedado. Entonces, ya. sí. Es Claro, verdad. entonces, como entra dentro de la pregunta, ¿cómo te habla la vida ahora? Que es que pues Pero nos ahora podrías no, hablar toda la quizás hora y más media. tarde, Sí, lo que pero- te quiero decir... Ahora 30 años. Lo que quiero decirte que te emplazamos para otro foro porque es que es necesidad, ¿sabes? Ahora mismo, Bueno, en este vamos instante, a esto conectarlo con lo que era tu pregunta. ¿Qué me dice la vida ahora? Ahora, A sí, través tuyo me está hablando, pero luego yo sé que la vida me habla. La cuestión no es que la vida me hable, es cómo yo le escucho y cómo yo interpreto, ¿no? Sí. Entonces hay algunos ingredientes que para mí son básicos. Uno es el decir sí, como actitud, ¿no? Trascender resistencias de entrada, rendirme a la vida desde la confianza, sabiendo y creyendo profundamente que me es cómplice y que solo quiere mi bien y el conjunto, ¿no? En esta interconexión de todo que tú nos has recordado tan bonito, ¿no? Y entonces la actitud es decir un sí y luego a partir de ahí pedir elementos de interpretación a través de las circunstancias, de mis propias
de la intuición, que también ayer explicabas tan bonito, de situaciones concretas. Entonces, yo sé que la vida me va a ir respondiendo a lo que yo le pido. Lo que pasa es que, como también decía yo ayer, es el maná, ¿no? Es no querer ver más allá, de ver cada momento lo que toca. Un amigo mío, y voy a ser breve, no me alargo, porque si no me voy enganchando. Sí. Un amigo mío tiene una imagen que a mí me ayuda mucho en la vida, ¿no? Dice, la vida es como cuando vas con una linterna por un bosque de noche, que tú querrías ver la salida ya del bosque, pero lo único que ves es 1 metro, máximo 2. Recorres ese 1 metro 2 y luego la linterna te ilumina, y me gusta mucho la metáfora esa. Ahí estoy, descubriendo en una fase de mi vida, ya concretando, de provisionalidad. Cuando tienes ya mi edad, ya no puedes hacer proyectos a 5 años vista. Yo no me atrevo, ni quiero, y creo que sería una osadía, ¿no? A todo estirar a 1 año. Aún así, me doy cuenta que luego cuando al final miro la agenda digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque luego, cuando en verano programo el curso siguiente, digo, pero ¿cómo se te ocurre comprometerte a tantas cosas? Quiero decir que estoy ahí en un aprendizaje con este punto de confusión que quiero que sea serena, en el sentido de que lo que estropea la dinámica es la ansiedad. Entonces, es vivir de la confianza y pedir que me hablen. Cómo me llegan los mensajes, pues ahí la vida lo sabe mejor que yo. Ahí estamos. Gracias. Dora. ¿Se oye? Sí. ¿No? ¿Sí? Ahora sí. A mí cuando últimamente cada vez más se me pregunta por ahora, ya tengo una tendencia enorme a remitirme a ahora este momento, cuando me han hecho la pregunta. Había una invitación, y la hay, a descansar. A descansar en ese trasfondo al que Mati nos invitaba en la meditación. Ese trasfondo apareciera ser como un trasfondo contemplativo, y yo me siento invitada ahora mismo, mientras ella los invitaba, a descansar ahí como lo que nos une, no como antes lo que me aislaba, sino justo lo que es la fuente del verdadero amor. Todo se mueve, todos hablamos, todo se mueve en la superficie, y todo surge de ese trasfondo en el que descanso y me siento unida. Ya no tengo que buscar amor o intentar darlo. Solo con descansar ahí el amor ya se expresa, permitiendo que todo se mueva. No sé si me he puesto muy filosófica, pero es que es justo lo que estoy sintiendo ahora mismo. Vale. Gracias. Solo eso. Manuel. Gracias. Bueno, yo al contrario de lo que ha dicho Mati, que se siente ya más descargada, ¿no? Con menos responsabilidades, yo estoy en el momento contrario, estoy en pleno fragor, con 3 niños muy pequeñitos, 4 años, 2 años y un bebé de 9 meses. Entonces, pues, fragor con los niños, fragor en el trabajo, en los trabajos, y además te van llamando para algunas cosas como esta. Y bueno, es el momento justo lo contrario de lo que ha dicho Mati, es tal intensidad, tal casi exigencia por tantos frentes, que el momento presente, el momento actual, lo que marca el momento actual, como preguntaba Lola, en mi caso pretendo vivirme en algo que dice San Juan de la Cruz, la atención amorosa, la advertencia amorosa, dice San Juan de la Cruz. Y he descubierto que lo que más me ayuda a estar en atención amorosa es el cuerpo, porque otras veces intentaba pues invocar una determinada actitud, que no deja de ser un pensamiento, un propósito, pero me he dado cuenta de que lo que más me ayuda a estar en atención amorosa es el cuerpo. Thich Nhat Hanh invita mucho a la sonrisa. Me he dado cuenta que la sonrisa te trae al momento presente.
pero casi más es la propia respiración, la sensación física, la sensación del cuerpo en la propia respiración. El cuerpo no miente, el cuerpo no engaña, el cuerpo nos trae al aquí y a la hora, y ahí procuro mantenerme, y eso, que el cuerpo sea, y la respiración, la sensación incluso física de la respiración, me mantenga aquí, y en cada exhalación que esa sonrisa de Thich Nhat Hanh, aunque sea tímidamente, pero pueda aflorar. Fácil, ¿no? Gracias. Bueno, ahora una pregunta para Enrique y para Esteban. ¿Cómo habéis vivido vuestra sexualidad, que no sexo? Dentro de, claro. La pregunta, ¿quién la haces? Es que me ha parecido que me la hacías a mí y a alguien más. A Enrique y a ti. Ajá. Desde luego, al final nos haréis confesar aquí, enseñar las tripas. No, pues con mucha simplicidad. Yo, ¿cómo te diré? Mi madre nos educó como si fuéramos asexuados. No, sinceramente, es que da vergüenza decirlo, pero yo hasta los 15 años o más me enseñaron a ducharme con los calzoncillos puestos. ¿Entendéis? Era un ángel. Y entonces subes asexuado, por hablar así. No digo que en realidad no lo fuera, en el sentido de que la curiosidad, pero como todo estaba marcado por el pecado y Dios a mí me pedía darme, pues yo realmente no tenía sexualidad, al menos práctica, digamos así. Y hasta el ermitaño, pues hablaba de estas cosas sabiendo que éramos jóvenes y cómo hacer con la masturbación. Yo pensé, ¿y por qué me lo explica? ¿Entendéis? Un ángel. Y el hombre decía, el mensaje era ese, no podemos ser ángeles, somos humanos. Y yo decía, tiene razón, pero no entendía. Y ya luego, la verdad es que eso se alargó bastante, ¿eh? Y estuve los 2 años viviendo ahí en el campo. Claro, llevamos una dieta vegetariana, todo era tan... Y yo no tuve ningún problema con ningún tipo de la cosa de la sexualidad. Luego ya realmente, cuando empecé, ¿cómo te diré?, a integrar, a abrirte, a descubrir, como hablabas tú también ahora, Manuel, de lo corporal, a escuchar al cuerpo, ahí ya empecé a practicar también una técnica de Antonio Blay, que en aquel momento él propugnaba, se llama Subut, que era como de dejarte ir. Entonces me di cuenta de que tenía genitales, de que tenía sexo, y entonces se lo expliqué al padre Stanislao y él me dice, hombre, vigila, porque más bien me desaconsejó que no fuera por ahí, como decir, a ver, que no se me desmadre. Y no lo he explicado nunca en público, pero ya que me preguntan... Y luego, pues la verdad es que ahí entre eso, luego también cuando ya fui como el responsable de esa comunidad de chicos y chicas, yo empecé un trabajo terapéutico, o sea, de terapia personal, y ahí realmente ya empecé a enfrentarme a todo, a mi sexualidad, a mis opciones monásticas, eremíticas, y fue como un empezar a mirarlo todo con mucha... Y he de decir que suerte que todo ese proceso yo lo hice realmente ya habiendo despertado espiritualmente, porque eso me ayudó a no vivir nada como problema, no sé, desde culpabilidad, sino realmente sintiendo que estaba haciendo un camino de despertar de toda mi realidad, y que ahí Jesús, yo era cristiano, pero que en este sentido mi referente era Jesús, ¿no?, el Cristo, con el cual yo conectaba, que era mi cómplice incondicional.
y ya descarté del todo la ética del pecado para entrar en la ética de la armonía y desarmonía, consciente de que las desarmonías el precio lo pagaba yo, no un Dios que me reñía, sino que el gozo de Dios es que el hombre viva y sea feliz. Eso lo decía San Ireneo, ¿no? Pues es decir, Dios me quiere libre y feliz y despierto y desplegado, pero hay que hacer un aprendizaje, nadie nacemos enseñados. Entonces fui entendiendo la ética de la dirección, voy hacia allá, pero en este camino aprendo y a veces picándome los dedos. Y ahí, como ayer decía, intenté siempre jugar muy limpio. Y entonces dije que sí cuando me pareció realmente que era la vida que me decía explora, y dije que no cuando sentía que no tocaba. Y ahí, pues con la misma fidelidad que a veces, más allá de la culpabilidad y de la incoherencia con mi estatus de célibe, pues sentía que yo con Jesús nos entendíamos, ¿sabes? Sí. Pero y otras veces, pues sentía que no, que la coherencia era decir que no, sentía claro, y ahí pues exploré. Entonces yo ya estaba en una parroquia rural, eso no lo he explicado, hacía cursos ya de crecimiento personal, conocía a mucha gente, la gente se me declaraba, entonces sabías, claro, es que se crea unas... La verdad es que yo también era como muy atrevido en esas sesiones, porque hacíamos masaje, a veces trabajamos incluso el desnudo en mi parroquia. Sí. Y luego... Sí, te veo, Víctor. Y luego me iba yo a las 10 a decir mi misa y luego continuábamos con las sesiones. Ay, por Dios. No, a ver, estoy ahora exagerando un poco. Quiero decir... Vaya, están filmando. ¡Qué desastre! Esto lo vais a cortar. Sí, porque si no, paso censura. No, ahora lo escenificamos para que nos instruyan. Vale. No, pero ahora ya en serio, quiero decir que en este sentido siempre intenté jugar muy limpio con la vida y todo lo que a mí me había servido, ayer lo explicaba, no sé a quién, que yo, explicando la historia de mi educación, nunca me duché con mi hermano, con ningún hermano, éramos 5 varones, ya no digo las hermanas, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, empecé a descubrir qué hago con mi cuerpo, y me cayó así, fui a un curso de masaje de 9 días con Fidel Delgado, que entonces él estaba en una comunidad de Osho, que había en Cataluña, en el Arco Iris, y él era experto, como había trabajado bueno, sabía muchísimo de masaje, 9 días en pelota picada, chicos y mujeres. ¡Qué bien me fue! ¡Qué bien me fue! O sea, también os he de decir que allí la gente lo vivía todo. Yo tenía muy claro que iba allí a vivir lo que yo quería vivir y a no vivir lo que yo no me apetecía vivir. Claro. Y entonces realmente fue súper higiénico para mí. Sí. Estar y trabajar cada parte de tu cuerpo, pues con parejas, con todo tipo de personas, hombres, mujeres, y tú dejarte masajear. Todo eso fue fantástico para mí. Claro, eso te ha ido tan bien como luego tú, cuando trabajas con otra gente, pues eso no lo vas. Realmente tampoco yo era tan loco, hacíamos la espalda, pero luego ya cuando eran grupos de más días, yo recuerdo que tenía una pareja de hippies que aquellos eran absolutamente naturistas y todo, y yo iba a él y le decía, juguemos a seguir rey. Le decía, y has de acabar desnudo. Yo le daba la pauta, y luego yo, más pillo, ya me entendéis la otra palabra, que la Ramoneta, que dice, soc més puta que la Ramoneta. Pues entonces yo hacía el cuento, porque íbamos detrás de él haciendo el rey, jugando, y él se quitaba, yo digo, ¡ay, Dios mío, ¿dónde va a acabar esto? Bastante que lo sabía. Y al final pues acabamos todos así desnuditos bailando.
Y entonces, cosas de estas, y luego pues comentábamos la jugada, y la verdad es que fue, cuando tú vives las cosas seriamente y con, no sé, y con limpieza de corazón, la vida te protege. Porque si el obispo se hubiera enterado ya me dirá. Pero no el obispo, hasta mis vecinos. Si es que... Pero, entonces, ahí sí que... ¿Sabes qué pasó? ¿O sabéis qué pasó? Que es que yo me sentí muy estafado. Sentí muy estafado. Es que en la iglesia, hasta los monjes, para darse la paz, nada, allí como es un amago de abrazo. Hijo mío, es que el tocar, nada, esto es que te sientes como muy castrado. Entonces, claro, cuando descubres que no, que todo es limpio si lo vives con limpieza, ¿no? Y también es eso, si lo vives con armonía. Y entonces, la verdad es que exploré todo lo que sentí que había de explorar y paré de explorar cuando... Os voy a decir otra cosa, me fui a Mallorca, sinceramente, cuando ya dejé el obispado, que dije, señor obispo, yo soy monje, he vivido 14 años viendo como monje entre unas cosas y otras, déjeme volar. Y déjeme volar era decir, me voy, ¿para qué nos vamos a engañar? Y el buen hombre me dijo, pues nada, ¿quieres dejar de ser sacerdote? Le dije, a mí no me molesta, pero si usted cree que para irme he de dejarlo, yo lo dejo. Pero por mí, no, pues continúa. Pero os confieso que yo me fui a Mallorca con la sensación de decir, aquí el personaje del cura se ha acabado. A la vida le dije, háblame. Si yo encuentro una pareja, pues digo bye bye. No a la pareja, a lo otro. Y entonces digo, pero la actitud fue esa. Pero ya tenía muy claro, digo, pero o es para vivir realmente una relación desde la comunión profunda, o ya más exploraciones físicas, no me interesa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y la verdad, he sido mucho más célibe, por no decir al 100%, es que lo así, cuando me di libertad, que cuando yo estaba ahí trampeando. Sí. Esa es mi verdad. A partir de ahí, que lo vea en internet, pues es que a vosotros ya os veo las caras, pero luego no sabes nunca quién te va a ver. Yo no creo que... Porque aún tengo obispo yo aún, ¿eh? Yo pertenezco a la diócesis de Vic, y el obispo de Vic no sabe ni qué cara tengo ni yo la suya, porque lleva 15 años y aún no nos conocemos, y él está enfadado, porque dice, este Baumet, que no sé qué cara tiene. Y yo digo, me parece que si no lo ves en internet, me envió una... A ver, es que estoy confesando demasiado, pero me envió una postal realmente que yo agradecí de su mano en Navidad, y yo le contesté también de mi mano con una postal que tenía de estos que pintan con la boca, porque claro, ves a buscar ahora postales de pesebres y estas cosas, ya no se hacen postales ahora, pero yo como recibo estas me busqué una y le envié. Y le dije, pues no sé, el año de la misericordia, lo dije de corazón, digo, estoy en comunión con la iglesia de Vic, eso no puedo dejar de hacerlo porque allí me ordenaron y yo la comunión pues la tengo. Pero al final le pongo, en el silencio nos encontramos. Ya no me ha vuelto a enviar. Ahora me envía las que firma, estas que son impersonales, cada año, eso sí, las recibo. Pero yo ya no contesto, porque en el silencio de verdad, que pido por la iglesia de Vic, pero hijo mío, ya los corsés ya no me van. Entonces el día que me digan, tío, aquí no cabes, me voy tan feliz. Mientras no me lo digan, estoy tan feliz porque soy yo. Soy el que soy y esto es lo que hay. Sí.
Qué bien. Algo, Bueno, se me ha olvidado decir una cosita. Se nos desborda el corazón, lo sé, y vamos, y aplaudiríamos, abrazaríamos de todo. Pero como luego se nos come el tiempo de vuestra participación, de vuestras actitudes, decidimos... ¡Ay, que se ha ido otra vez! ¿Ahora? Sí. Pues entonces vamos a evitar los aplausos, ¿de acuerdo? Le abrazáis al de al lado, le mordéis lo que queráis, pero dejamos de aplaudir. Enrique. Pues yo he escuchado con muchísima admiración a Esteban y hasta con cierta envidia, porque algún punto comparto con él, porque es un poquito más mayor que yo, ¿verdad? No he sido tan afortunado como él, sobre todo en este campo. Si intuyo, sé que toda la vida ha sido un aprendizaje, en mi caso, y quiero ser breve para que luego haya más preguntas y puedan contestar otros, lo digo muy brevemente. Comparto con Esteban también aquella idea de que era un ser asexuado, ¿no? Así me enseñó desde mi mamá y toda la formación. Pero luego hubo dos historias, pues que ahí fue el aprendizaje denso. Una fue la culpa, con todo lo que había de represión, de pecado, ¡buah! Era yo preadolescente y había un cura que nos metía tanto miedo con el tema de la masturbación, y cuando un niño se siente tan aislado y solitario como yo preadolescente, la masturbación era un refugio privilegiado, y aquel cura todo su afán era convencernos de que si nos masturbábamos y no nos confesábamos, esa noche nos podíamos morir y despertar en el infierno. Y os prometo que había noches que yo no me quería ni dormir, digo, porque ¿dónde amaneceré yo mañana, no? Entonces la culpa y el pecado fue muy fuerte, y luego el otro bloque era todo lo relativo con la afectividad. Cuando yo estaba tan amputado en la afectividad, pensar integrar la sexualidad ahí ni de locos. Entonces, gracias tanto al trabajo psicológico durante años, como a todo ese trabajo de silenciamiento interior, esto, la línea que decía Mati esta mañana, el encuentro con uno mismo, el encuentro conmigo mismo, fue el encuentro con mi cuerpo, el encuentro con mi sexualidad, con la afectividad y el encuentro con los demás. Y entonces aquello abrió también todo un horizonte y ahí fue un aprendizaje con avances y retrocesos, adelantos y caídas, y fue una forma diferente de abrirme también a los demás, particularmente a las mujeres en este caso. Y entonces sí que se fue produciendo en mí como un anhelo, que también tenía de todo. Yo venía de un analfabetismo sexual total, ¿no? Pero un anhelo profundo que era más grande que yo, en la línea de que, por lo menos yo lo he escuchado así a Esteban, de vivir, de compartir una unidad de fondo con alguien que trascendiera todo tipo de costuras. Evidentemente ahí cometí errores, ahí hubo la prueba y el error, todo aquello. Y finalmente, cuando apareció hace poquito, 5 años apenas, Ana, fue como una respuesta de la vida que me decía, ese anhelo se realiza aquí. Pero sigo siendo aprendiendo, sigue siendo un aprendizaje, y ahí estamos. Aquel lastre sigue pesando lo que pesa, y con todas las circunstancias concretas es abrazar la realidad como hoy me es regalado vivirla. Gracias. 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 Preguntan que alguien explique qué es la no dualidad. Mati. Digo yo. Pues es dualidad, pues no dualidad. Está claro. Bueno, tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando hace un rato, eso de que todo está interconectado. Es reconocernos en la totalidad. La totalidad se está expresando de muchas maneras, pero no somos cosas separadas. Es la sensación de pertenencia al todo, de no sentirte distinto ni aparte de una totalidad que se está expresando de mil maneras distintas, ¿no? Y luego, bueno, pues eso tiene, yo qué sé, a nivel filosófico y tal, pues se pueden hablar muchas cosas, pero yo lo concibo así, con tener esa conciencia de comunión con todo. Tiene mucho que ver con este camino. Yo algunas veces hablo de eso, del sentido de lo transpersonal, que es
mi noción de identidad ya no se reduce a lo personal, a mi historia, mi nombre, mi persona, mi trayectoria, donde yo tengo anclada una noción de identidad, o sea, de yo soy. Cuando yo soy algo, entonces estoy constriñendo. Entonces es ampliar todo eso y simplemente yo soy. Y cuando eso tiene sentido, sin añadirle ninguna coletilla detrás, yo soy. Entonces, empiezo a reconocerme, empiezo a reconocer yo soy en lo que antes era no yo. Porque es yo y el no yo. Cuando yo soy algo, a la vez estoy aceptando que hay algo que no soy. Entonces aparece esa... Entonces, fijaros que esto, lo que aparece ahí, es la raíz del miedo. Porque aparece la posibilidad imposible, que es el ser como puede no ser a través de esa experiencia. Entonces aparece la posibilidad de morir, de desaparecer. Esa es la que estamos viviendo. La no dualidad es darte cuenta de que en realidad solo soy, solo está el ser, solo podemos ser y todo lo demás son experiencias que están teniendo lugar en una única totalidad. No sé, quien quiera que lo explique mejor. No se puede decir mejor. Sí. Bueno, sobre la meditación hay varias preguntas. Intentaré resumir un poco. Esteban, va para ti. En la práctica de la meditación parece que hay mucha inquietud, personas que llevan mucho tiempo y sin embargo se sienten siempre distraídas. Tienen un anhelo realmente de unión, pero no sienten esa unión humanamente hablando, aunque en su vida diaria sí haya un compromiso, pero lo que es la meditación, ese anhelo no cumplido, ¿no? De algo que no se ha realizado, reflejan varias personas esto y como si claro, alguien no abriera. Hay una posible trampa aquí, ¿no? Que es que cuando uno te hablan de eso, cuando tú tienes como también una llamada a eso, a sentirte más libre, más pleno, más feliz, entonces tu mente te habla de carencia. Entonces te crees que tú eres carente de eso y te pones a buscar eso. Y eso es muy peligroso, aunque es comprensible porque el psiquismo lo vive así. Entonces ahí el secreto es ya partir de la base en ese sentido a mí me ayuda al Oriente. Ya somos, simplemente no nos damos cuenta de lo que somos, creérselo, porque solo creyéndolo podemos realizarlo. Si lo vivimos desde la carencia, vamos a ir buscando. En realidad, yo siempre digo, cuando medito, me lo digo a mí mismo, y me tranquiliza mucho. La sangre circula, los pulmones respiran y la cabeza piensa. ¿Entendéis? Sí. Quiero decir, la cabeza piensa, pero yo. Por eso a mí me gusta, siguiendo a Ramana y al padre Stanislao, vivir la meditación como desde aquí, desde el corazón, ¿no? Porque es desde aquí que tú dices el sí, es desde aquí que tú te abandonas, que tú te aflojas, y lo otro va haciendo. Y no le doy ni atención, ni caso. Y hasta incluso, o si me duermo, pues me he dormido y tranquilo, me despierto y a continuar. Entonces, yo diría, es como dar tiempo y dar espacio a que emerja, me parece que lo decías tú esta mañana, no sé, me ha parecido, o sea, a que emerja lo que tú eres, ¿no? Y entonces te vas como relajando, por tanto, en la medida que uno busca desde la carencia, está comprando todos los números para que le toque la lotería de que nunca va a encontrar lo que... No, porque no funciona así. Recordad, no se trata de yo, mi meditación, mi búsqueda, es decir, no entiendo nada, no sé nada, estoy aquí, respiro. Le decían a un maestro, hay que esforzarse en esto de la meditación,
porque siempre es la cosa de decir el esfuerzo o el no esfuerzo. Los neoadvaitines dicen, no, todo está hecho, ¿para qué meditas? ¿Para qué te esfuerzas? Pero claro, eso tiene el riesgo de que luego no meditas, porque como todo está hecho, toda mi vida está en un punto, todo está destinado, que eso desde un cierto nivel es cierto, pero en la medida que yo estoy en el tiempo, entonces voy a provocar justamente la expresión de mi inconsciente, el muy limitado, y voy a culpar a Dios de lo que yo mismo voy provocando. Entonces la pregunta era esta, maestro, ¿me he de esforzar o no? Y la respuesta del maestro es muy sabia. Hay que esforzarse mucho para llegar a ese punto en que reconoces que el esfuerzo no te va a llevar a ningún lado. ¿Comprendéis? Esa es la gran paradoja una vez más. Es decir, buscar para que eso te lleve a la rendición. No sé nada, no puedo nada, simplemente me creo que ya soy, no lo vivo, pero respiro. Gracias. Entonces ahí estás dando espacio y tiempo para que despierte. Entonces cuando despierta con la simplicidad que esta mañana nos hablaba Mati, es decir, dices, era esto, si esto había estado siempre ahí. Ramana Maharshi pone el símil de la pantalla sobre la cual se proyecta la película. La pantalla es única, las películas es la de cada uno de nosotros. La pantalla es tan nuestro trasfondo que ya no nos damos cuenta de que esa es la realidad más real que la película. Continúa, perdona porque... No. Es que veo que me alargo yo es que tengo que controlar el reloj, perdona. No, por favor. Para quien quiera, ¿qué es para vosotros espiritualmente hablando la despersonalización? Despersonalización. ¿Se puede curar meditando? No sé si tienen relación o son dos preguntas en un mismo papel, diferente. Voy a decir yo algo. También como un regalo que yo viví y lo comparto como un regalo, ¿no? El término, tantos términos, ¿no? Las palabras son tan ambiguas y tan pobres que dicen lo que metemos en ellas. En concreto, hablando de despersonalización, hay dos maneras clásicas de entender. Una, en el plano psicológico, es un trastorno emocional serio, también se llama desrealización, es muy angustiante. Es cuando la persona, por los motivos que ocurran, de todo tipo, genéticos, educacionales, etcétera, se pregunta quién soy yo y no se encuentra, y eso genera una angustia, y lo hablo porque he sido testigo de personas que lo padecen, ¿no? Este es un sentido. Entonces estamos hablando de un trastorno psíquico, emocional, que necesita una terapia y una curación, ¿no? Y despersonalización en otros ámbitos, sobre todo en ciertos ámbitos de la espiritualidad, significa la capacidad de desidentificarse del yo y de trascenderlo. Y yo no soy el personaje, yo no soy este yo con el que habitualmente me he identificado, este yo es una forma en la que se expresa, en la que se está experimentando la vida que soy, la vida que somos, pero no soy yo. Entonces, hay también personas que llaman despersonalización a este proceso. En este sentido, el término sería totalmente positivo, ¿vale? Sí. Hasta aquí terminológicamente hablando. Con respecto a lo primero, de lo que sí fui testigo, yo soy muy reacio y me produce mucha sospecha, mucho recelo cuando alguien quiere recurrir a la espiritualidad para resolver problemas psicológicos, porque me parece que puede ser hacer un bypass ahí peligroso, porque cada problema pues tiene su nivel de terapia en el que afrontarlo. Pero con todo, y siendo muy cauteloso frente a todo eso, es verdad que en dos casos concretos, dos chicas de unos 30 años, médicas las dos, que me tocó acompañar y que vivían, más o menos por el mismo tiempo, este problema de desrealización, despersonalización con mucha angustia. Y entonces, en ese proceso de acompañamiento llegó un punto en que le propuse, la primera con la que trabajamos, a ver si podía, era una chica que tenía mucha atracción también hacia la meditación, si podía observar el temor que le producía el no encontrarse a sí misma al preguntarse quién soy yo. Además viene como un aura preventiva, como que va a aparecer el miedo, ¿no? Las personas que sufren estas cosas esto lo conocen bien.
Y al principio le daba pánico el querer simplemente ponerse a contemplar la pregunta, ¿y quién soy yo? No me encuentro. Y le entraba un pánico, pero que su cuerpo temblaba, ¿no? Y sin embargo, poquito a poco, el poder situarse en lo que yo nombraba ayer, ese otro lugar, que no es mi mente, que es la que piensa, igual que mi corazón bombea sangre, mi mente genera pensamientos, sino en ese otro lugar, hasta llegar a comprender que el mensaje de no sé quién soy era solo un mensaje publicitario, era solo un mensaje producto de la historia evidentemente suya, pero era un mensaje de la mente erróneo. Cuando desde ese otro lugar fue capaz de empezar a decir, eres un mensaje erróneo, la angustia, el pánico empezó a descender y el caso de estas dos personas se resolvió, ¿no? Entonces, soy cauteloso, repito, para no recurrir alegremente a lo que llamamos espiritualidad para resolver problemas psíquicos, pero no cabe duda de que somos una unidad. Y entonces, eso lo creo. Gracias. Para quien quiera también, ¿cómo podemos aceptar y trabajar ante una persona a la que reconocemos como tóxica? Quizá yo puedo responder un poquito a eso. Sí. En primer lugar, para mí, cuando escucho esa palabra, cuando escucho el término tóxico, ¿me oís ahora? No sé si hay que dejarme el dedo aquí. ¿Sí, ahora? ¿Qué tal? Vale. Para mí habría que tener mucha cautela cuando... No. Me voy a poner el dedo aquí. Sí. Sí. Yo creo que habría que tener mucha cautela cuando calificamos, o yo al menos la tengo, a una persona de tóxica. Antes de eso quizá tendríamos que mirar nosotros mismos lo que sentimos ante eso que llamamos tóxico y por qué lo hacemos y qué estamos proyectando ahí. Yo no creo, sinceramente, desde donde hablo ahora, en que haya ahí personas tóxicas. Yo creo en la experiencia que yo tengo delante de eso, y es toda una experiencia a la que soy invitada en primer lugar a mirarme yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pensamientos surgen en mí delante de esta persona a la que llamo tóxica? ¿O qué respuestas me estoy impidiendo de dar? A lo mejor no quiero estar delante de esta persona, me estoy aguantando a estar con una persona y luego la llamo tóxica. A lo mejor no me estoy sintiendo libre de expresarme delante de ella, llevo soportándola mucho tiempo y luego la llamo tóxica. Pero ¿quién puede ser tóxico para mí si yo no lo permito? ¿Quién puede ser tóxico para mí si yo no me ofrezco a recibir esa toxicidad o la acepto? Ante todo está mi libertad. Y solo cuando yo renuncio a esa libertad para tragarme algo o a alguien, esa persona puedo victimizarme y decirme es tóxica para mí, pero en realidad, ¿qué es una persona tóxica? Habría que mirar eso, ¿no? Es una persona que seguramente está sufriendo y tiene sus propios procesos, pero no tengo por qué involucrarme victimistamente ahí y considerar lo que es algo que me está haciendo algo a mí. No sé si lo que digo tiene sentido para alguien. Sí, totalmente. Gracias. Ahora, Manuel. ¿Cómo unir los dos jardines? ¿O cómo tirar la valla? ¿Cómo? Vale. Bueno, él explica. Sí. ¿La pregunta cuál es? ¿Cómo unir los dos jardines? ¿O cómo tirar la valla? Bueno, la pregunta viene al hilo de algo que yo comentaba ayer, que era una frase que decía Moratiel, decía, la tristeza es una tapia que separa dos jardines. Es algo que decía Moratiel muchas veces. Es decir, nosotros tenemos experiencia en nuestra vida cotidiana, tenemos experiencia de lo cambiante de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, biografías, recuerdos. Tenemos experiencia de todo eso, que es lo cambiante, que es lo que llamamos el vehículo de la consciencia, y tenemos también experiencia de, aunque sean atisbos, más o menos intensos, más o menos torpes, en mi caso, pero tenemos también atisbos de esa otra dimensión que es la quietud, ¿no? Y Mati habla mucho de lo quieto. Bueno, pues tenemos esas experiencias también de lo quieto,
Y decía Moratiel que la tristeza es una tapia que separa dos jardines y que nosotros estamos tristes porque hemos separado esos dos mundos. Es decir, porque solo vivimos nuestra dimensión de lo cambiante, porque solo nos vivimos desde la identificación con cuerpo, mente y emociones. En cambio, la llamada a cada uno de nosotros es a descubrir esa otra instancia, esa otra dimensión, que es la consciencia. Así que, ¿cómo quitar esa valla? ¿Cómo devolvernos ese equilibrio? ¿Cómo devolvernos la alegría, ya que decimos que esa es la tristeza? Pues sencillamente descubriendo ese otro ámbito que hemos dejado tapiado detrás de la valla. Descubrir esa otra instancia, descubrir ese otro lugar, esa otra dimensión, desde la cual podemos ser conscientes de lo que hay al otro lado. O mejor dicho, que no haya ni este lado ni el otro lado. Hay una cosa que dice Mónica Caballé, a mí me gusta mucho y me lo repito mucho. Dice Mónica Caballé, la clave es desde dónde nos vivimos. Es decir, ¿me vivo desde la identificación con cuerpo, mente y emociones? ¿O me vivo desde el descubrimiento de esa otra dimensión que me habita, que es la dimensión de lo eterno, la dimensión de lo quieto? Bueno, yo creo que cuando descubrimos esa dimensión de lo quieto, esa dimensión de lo eterno, esa dimensión de lo divino, podemos vivir desde ahí todo el mundo de lo cambiante, de cuerpo, mente y emociones. Y yo creo que eso allana todo. Eso allana todo, me parece. Gracias, Manuel. Para Esteban, ¿cómo distinguir el discernimiento de las trampas del ego? ¿Cómo? ¿Cómo distinguir el discernimiento de las trampas del ego? A ver. Hombre, es que discernir justamente es eso, ahí está, es observar el ego. Y yo, el proceso de discernimiento lo vivo así, ¿no? Cuando hay una cuestión a discernir, algún interrogante o alguna situación concreta que quiero yo interpretar, pues es como observarla desde niveles diferentes. Uno es llevarlo siempre al silencio. Mejor, aún lo diré mejor, me pongo en silencio, eso, la cuestión a discernir la pongo entre paréntesis, paso, prescindo, y ya desde la presencia ahí sí presento, para que lo que me interpela o me interroga, que yo lo contemple no desde aquí, sino desde una visión más completa, más holística, más intuitiva, ¿no? Y ahí pido ayuda. Entonces ahí, claro, yo no sé concretamente cuando piden aquí discernimiento en qué campo, sobre qué situaciones, pero en general yo diría los discernimientos importantes, es como tengo en cuenta diferentes pilares. El primero, este que acabo de decir. El segundo, escucharme a mí mismo también, mi psicología, qué siento cuando yo respecto a esto, ¿no? Entonces, pros y contras, mensajes también a veces contradictorios, y incluso en psicología a veces yo he trabajado como un decir, vamos a hacer una lista, una cosa como más metódica, un poco más mental, pero teniendo en cuenta lo que uno siente, factores a favor y en contra de las diferentes opciones. Y luego dejar reposar eso y lo que diríamos consultarlo con la almohada, ¿no? Dejar que tú algo dentro, cuando es como cuando haces un caldo que pones muchos ingredientes y va haciendo chup chup, ¿no? Pues los diversos elementos los tienes ahí y entonces ya la valoración, tú te escuchas a ver un poco tu inconsciente que te va diciendo. Y entonces tener en cuenta también las circunstancias, eso también para mí es importante, y también el compartirlos, si son cosas importantes, con personas que tienen el adulto bien puesto, ¿no? Sí, lo que decía Santa Teresa, entre inteligente y santo, escoge el inteligente. En el sentido, sí,
Pero si puede ser las dos cosas, mejor que mejor, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Es decir, si tienes personas en tu vida que tienen el adulto bien puesto y que saben objetivar y te pueden ayudar, pues acudir a ellas, porque 4 ojos ven más que 2. Entonces, yo diría, cuando uno vive las cosas así, es cierto que el ego te puede hacer trampas, pero yo diría también, ¿cómo notas que te está engañando? Pues porque si te resistes, si estás tenso, la ansiedad, ¿entiendes? Entonces, para mí eso es la clave también. Cuando juegas limpio, algo se relaja por dentro, y para mí esa es la garantía primera de que tú estás viviendo. Evidentemente, es que cuando decimos las trampas del ego ahí lo decimos siempre en sentido como peyorativo. Y ego también es toda mi realidad individual, que le tengo que escuchar. Pero ahí está la cosa, cómo escucharle, pero sin dejar también que me engañe desde una perspectiva demasiado limitada, ¿no? Y entonces es darme cuenta de mi niño también, lo que pide mi niño inmaduro, y tenerlo en cuenta, porque taparlo tampoco es bueno. O sea, escuchar toda tu realidad, de todo tu ego, pero intentar hacerlo desde una visión más holística. Y eso incluye la actitud de pobreza y de confianza y de pedir y de esperar a veces la respuesta sin la ansiedad de que te la den de un día para otro. El tiempo, los griegos hablaban del cronos, pero también, que es el tiempo medible, pero también hablaban del kairos, que es el momento adecuado para cada cosa. Yo cuando a veces discierno cosas importantes, contemplo las mujeres, el embarazo, y me digo, si una mujer embarazada quisiera ver la cara de su niño a los 4 meses, que seguro que tiene ganas de saber qué cara tiene, entonces el niño va a nacer muerto. Ha de esperar que pasen los 9 meses. Pues a veces yo me digo, ya estás un poco embarazado. ¿Cómo quieren decir? Ya estás gestando, pero ya querrías ver la cara de la criatura. Espérate, porque has de esperar el kairos. Y cuando es el kairos, el momento adecuado, todo confluye para decir, ahora toca. Y ahí el discernimiento ya es cuando ya produce respuestas, ¿no? Y a veces para mí mis trampas es la impaciencia. Sí. El querer ver ya la cara de la criatura teniendo la certeza de que la criatura está ahí. Que el cambio se está gestando. Pero dices, aún no toca, pues ¿para qué tienes tanta prisa? Espérate. ¿Entiendes? Como cada uno nos conocemos, las trampas, yo no puedo hacer una lista, conozco las mías. Cada uno ha de escuchar las suyas. Como también, como muchos ya tenemos mi edad la tenéis pocos, pero ya sois mayorcillos, de 50 para arriba hay muchos, eso para que nos vamos a engañar. Pues cuando uno tiene esa edad, ya tiene perspectiva, ya se conoce un poco. Entonces también sabe por dónde el ego le hace trampa, y también que observe cómo ha discernido en su vida sus opciones básicas y fundamentales, y las que le han ido bien, pues decir, ¿ves? Ahí no me equivoqué, pues que intente hacer lo mismo. Yo es que no sé decir más. Aquí decid vosotros. Está dicho. Bueno, luego ahí voy a intentar resumirlo. Preguntas en el sentido de la culpabilidad y de lo siguiente. Hay quien pregunta que cuanto más luz se tiene, más consciente es del daño realizado. Y entonces hay un dolor nuevo. Sí, sí. Yo es que no te oigo. Cuanto más luz tienes, más te das cuenta del daño que has hecho, ¿no? Entonces hay un dolor nuevo junto con esa luz, porque es algo que ya es inevitable. Y a ti te gustaría reparar el daño, pero es como hay como un imposible ahí. Entonces el recuerdo de eso produce dolor. Y luego también en otro sentido preguntan dónde situamos la culpabilidad, dónde está la culpabilidad dañina y la culpabilidad sana, algo así. Bueno, está abierta.
Bueno, a veces sucede, claro, a veces cuando recuperamos cierta perspectiva, decía Mati, ¿no?, atribuimos sentido a cosas que en aquel momento no la tenían. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, al descubrir esa perspectiva, pues hay cosas donde ves que hiciste daño y que puede ser muy tormentoso, atormentar mucho ver que has hecho daño. Yo me remito mucho a Moratiel, porque era como mi ermitaño, era Moratiel. Él decía que el silencio es aceptar lo inaceptable. Eso decía. Hay cosas que nos cuesta mucho aceptar. Y a veces puede ser que eso, que recobrar la perspectiva, recobrar la luz, la lucidez, nos ponga delante la necesidad, la tesitura de aceptar algo que no hay quien acepte. Bueno, pues eso es silencio. Y yo creo que en última instancia nos lleva a esa distinción tan lúcida que ya habéis hecho otros entre dolor y sufrimiento. Porque es posible que esa situación me sea dolorosa. Bueno, pues ya está. Quiero decir, pues tendré que convivir con ese dolor, tendré que aceptar ese dolor y ya está. Pero no aferrarme a él, identificarme con él, enredarme con él y creer que me recibo de ese dolor. En el momento en que yo asumo mi dolor, lo vivo con naturalidad, pues ya está, nada más, ¿no? A mí me gustaría aportar un poquito más, añadir un poquito más y completar. Para mí es muy sanador reconocer que cuando yo hice tal cosa, estaba donde estaba, veía lo que veía, sentía lo que sentía y mi nivel de conciencia era el que era y no daba más de sí. No pudo ser de otra manera. Eso lo explica bien Jorge Lomar. No pudo ser de otra manera. Yo siempre estoy queriendo hacerlo mejor, siempre. Y desde esa buena voluntad que todos tenemos, cuando yo estaba allí, veía lo que veía y hice lo mejor que pude con lo que tenía. Ahora, visto desde aquí, es diferente. Ahora tengo una experiencia, tengo un currículum, tengo una comprensión que no tenía allí. Y desde ahora digo, uy, qué mal lo hice y cuánto daño causé. Evidentemente, algo sucedería, pero evidentemente si yo no lo pude hacer de otra manera con la mentalidad y el estado de conciencia que tenía, es que nuestro currículum, el de esa persona o situación y la mía, pasaba por ahí vivir juntos, vivir eso. Y ya no sé nada más. A mí eso me da paz, mucha paz. Y mucha comprensión y compasión hacia mí misma también. Hay cosas que no son evitables. Sí, gracias. ¿Verdad? Sí. Con respecto a la culpa, por experiencia sé lo insidiosa que puede ser, insidioso el sentimiento de culpabilidad. Gracias. Los efectos devastadores que produce, el destrozo que puede hacer en la vida de una persona. Y junto con eso sé también algo que decía Freud, de que el sentimiento de culpa parece ser que es el primer sentimiento de un bebé, de un niño. El primer sentimiento que aparece, culpabilidad. Y no hay cosa más fácil en este mundo que inducir el sentimiento de culpa en un niño. Basta con que no lo toques, con que no lo mires, con que no le hables, para que el niño automáticamente, desde su narcisismo infantil, diga: en mí hay algo erróneo, en mí hay algo equivocado, soy culpable, soy... Yo me sentí culpable de niño desde provocarle sufrimiento a mi madre, que había perdido a una hermanita que nació después de mí, pero que yo, al ver a mi madre vestida de negro, como vivía en el luto antes, y llorando por todas las esquinas de la casa porque había perdido a una bebé, a una hija, yo me sentía culpable de hacer llorar a mi madre, ¿no? Y luego me sentí culpable ante mi padre, etcétera, etcétera. Frente a todo eso, a mí me parece que es muy importante. Yo creo que la culpabilidad siempre es un sentimiento patológico y patógeno, ¿no? Es algo a liberarse urgentemente. En mi caso personal, cuando tuve que enfrentarme al sentimiento de culpa que venía arrastrando, lo hice de una forma tajante hasta el punto de decirme: no soy culpable de nada. Soy responsable de todo lo que hago y de todo lo que dejo de hacer, pero no culpable de nada. La culpa siempre hunde, por el contrario, la responsabilidad moviliza. Esta diferencia me parece crucial también, ¿no? Y al hilo de lo que decía Dora, para mí y para cada persona con la que entro en contacto, tengo cada vez más claro que cada persona en cada momento hace lo mejor que sabe y que puede.
Y mi abuela decía que cuando uno hace lo que puede no se le puede pedir más. Cada persona en cada momento, con la luz que tiene, hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Porque si pudiera hacer algo mejor, lo haría. Lo que pasa es que no puede o no sabe o no lo ve. Entonces la culpa no tiene cabida, no tiene sentido, no se sostiene, ¿eh? Y traducir la culpabilidad en responsabilidad me parece que es un aprendizaje para cada época de la vida, de nuestra existencia. Bueno, pues vamos a pasar ya a las preguntas de voz, de viva voz. Y mira qué oportuno, porque yo iba a decir, como entendemos, estamos agradecidos de corazón, también nos brota cada vez que hacemos una pregunta agradecer. Entonces, vamos a evitar eso, igual que con los aplausos, igual que como nos surgirán montones de historias personales, porque compartimos una vida, vivencia y somos uno, pues de contar, abundar en esa historia personal o en esos preámbulos. Pero resulta que aquí hay un papel que alguien ha dejado, que no son preguntas, pero sirviendo a ese agradecimiento que todo el mundo ahora viene, lo leo porque me pareció precioso. Y entonces voy a aprovechar, antes de iniciar, dice unas palabras de agradecimiento a los ponentes, y me pareció muy acertado. Gracias, Enrique, por revelar miedos y carencias que todos compartimos y abrir tu corazón para darte a conocer en la medida que esto es posible. Gracias, Dora, por haber buscado a lo largo de tu vida la belleza, la verdad y la bondad, ideales que anidan en el corazón de todos nosotros. Gracias, Manuel, por haber traído a la memoria a Moratiel y una de sus sabias frases: no existen viajes maravillosos, sino viajeros capaces de maravillarse. Gracias, Esteve, por tu limpieza, inocencia, simplicidad y sentido del humor. Eres un bienaventurado. Los limpios de corazón verán a Dios. Gracias, Mati, por estar tan enraizada en la vida, en la cotidianidad. Gracias por dirigirnos a nuestro centro, a nuestro momento, a nuestra historia. Así que me parece un inicio estupendo y eso resume el agradecimiento de todos. ¿A que sí? ¿A que sí? Estupendo. Aprovecho para decir que gracias a esta persona, que no sé quién será, porque, bueno, ha sido realmente iluminada. Me parece muy precioso. Sí, el sentir de todos, ¿verdad? Es que eso sentimos todos. Así que gracias. Qué bien. ¿Quién empieza? ¿Por dónde? Ahí. Con dos manos, no con una. Ahí. Allí arriba. Hola, mi nombre es Pablo. Estoy abajo. No, es que hay uno allá arriba, que es el que va a hablar ahora, allí. Al final. Ahí abajo, perdón. Sí. A ver, dos preguntas. Una para Enrique, en el sentido de que cuando medito, a veces tengo ciertas dudas, en el sentido de la observación. Ahora. A veces digo, ¿es la conciencia ese testigo? Al infierno del miedo, de la tristeza, de la angustia, de la soledad. Y yo tengo muy claro que cuando uno enfoca toda su atención en esa angustia, en ese miedo, en el sufrimiento, como dice Krishnamurti, al final acaban diluyéndose. Pero
mis dudas. Porque también la atención puede hacer lo contrario, potenciar eso que sin la vigilancia eso acabaría por disolverse. Entonces, si la atención en realidad disuelve o acaba potenciando, sea cual sea la forma del sufrimiento de cada persona. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. Creo que las dos cuestiones están muy relacionadas. A ver si puedo ser muy breve. Con respecto a la primera, es indudable que caben las dos posibilidades. Una parte de mi mente puede ver otra parte de mi mente para entenderme. Eso sería pensar los pensamientos o sencillamente reflexionar, ¿no? Y está bien, es una herramienta psicológica donde mi mente se activa para observar cómo funciona la propia mente. Ahí estamos hablando de pensamiento, reflexión, etc. La otra posibilidad implica una toma de distancia donde yo observo la mente pero desde otro lugar. No es la mente que gira sobre sí, sino que hay una distancia que te asegura que tú estás en otro lugar y ahí lo que hay es una observación limpia, hay una atención. ¿Cómo se nota esto? Pues solo la persona cuando lo vive cae en la cuenta, sabiendo que existe el riesgo de quedar encerrados en la mente, pero lo notas por esta distancia, que tú estás en otro sitio, y entonces puedes observar la mente con todos sus movimientos, pero estás en otro lugar que es ecuanimidad, ¿no? En la práctica de Matilde esta mañana, por lo menos tal como la he hecho yo, como yo la he percibido, no sé lo que ella ha dicho, esto queda muy patente, ¿no? Está tu mundo que se mueve ahí con todos los contenidos, formas, objetos, pero debajo de todo eso que es movimiento permanente hay otro lugar que es quietud. Pues en un sentido parecido, más allá de los pensamientos, movimientos mentales, emocionales, sentimientos, emociones, hay otro lugar que es pura atención, pura luz, ¿no? En ese sentido, también comparto lo que decía Matilde con respecto a tu segunda pregunta. La atención disuelve el sufrimiento, el dolor o lo aviva. La imagen que a mí me viene es la imagen del túnel. No se puede salir de un túnel sin entrar en él. Nunca saldrás de dolor sin entrar en el dolor. Y repetía ella, no puedes salir de la tristeza sin entrar en la tristeza. ¿Dónde puede estar la trampa? La trampa puede estar en que en lugar de situarme ante la tristeza, el dolor, la preocupación, la angustia, desde la atención, me sitúe desde una mente que cavila. Y entonces, evidentemente, si yo me acerco a la tristeza y empiezo a rumiar la tristeza, a dar vueltas sobre ella, la voy a dramatizar. Y no solo no saldré, sino que me va a engullir. Pero no es por la atención, sino justamente por la falta de atención. La atención es limpia. Entonces, si yo pongo atención, me dejo sentir la tristeza hasta el fondo, lloro lo que tenga que llorar y la tristeza se va a disolver gracias a la atención. Lo cual no está reñido, porque somos siempre paradójicos, con el hecho de que si a mí la tristeza se me repite un día también y otro y otro y otro, me está llamando a poner consciencia, pero quizá también a un trabajo terapéutico psicológico, porque una tristeza que se repite tanto tiene raíces. Entonces, a lo mejor es bueno que busque un profesional o una ayuda que me sirva para ir al encuentro de esas raíces y poder limpiarlas, ¿no? Una cosa no excluye la otra. Pero la atención limpia siempre es sanadora. No así el pensamiento que rumia, ¿eh? Yo quiero decir una cosita que a lo mejor sirve en cuanto a la atención. A mí me sirve. La atención ilumina. Entonces, estas luces no aumentan ni disminuyen lo que hay aquí, simplemente lo iluminan, no interviene. La atención depende del foco, de donde esté el foco, ilumina lo que hay. Entonces, cuando se ilumina, está ahí para ser visto, ser vivido. O sea, la atención en realidad en sí misma tampoco disuelve, se disuelve cuando eso se expresa. La atención lo único que hace es sostenerlo, iluminarlo. Entonces tú date cuenta, o te puede ayudar darte cuenta, si estás iluminando o estás interviniendo. La luz esta no dice, voy a iluminar aquí mucho y estos se van a hacer más grandes, porque fíjate cómo están, venga, venga. Entonces a lo mejor te sirve. Arriba. Sí. Muchas gracias. Soy Fernando y mi pregunta es la siguiente. El 95% de las intervenciones ha sido a nivel personal, individual y
y nos ha servido de mucho y nos ha enriquecido. Pero mi pregunta es que en la mayoría de las intervenciones, en el 95% que he dicho antes, no se ha hecho referencia al tema de la comunidad que habéis tenido alrededor en cada uno y cómo ha influido esa comunidad que normalmente se tiene alrededor en todo este proceso que habéis explicado. Muchas gracias. Ya. Yo escuchándote, la verdad, he revisado mi vida, pues toda la vida he vivido en comunidad, fuera de ahora, pero aún así yo siento que crezco, que maduro a través de la comunidad. Por un lado, en Granollers hay una comunidad cristiana y luego es un comedor también abierto a la gente y toda esa gente es mi comunidad, ¿no? Y en Mallorca un grupo de meditación que también de alguna manera es como mi base afectiva en la cual me muevo. Yo diría, desde esta perspectiva holística, no nos hacemos aislados, no crecemos aislados, crecemos gracias y a través de los demás. Hablabais ayer, tú hablabas, por ejemplo, lo que es tu familia, cómo te hacen de espejo, pues esa ya es tu primera comunidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, el ingrediente relacional es fundamental, la familia, los amigos, los grupos en los cuales nos movemos. Yo no sé si hay que concretar más, pero tampoco he sentido que lo excluyéramos en estos procesos. Ahora es cierto que, de alguna manera, yo diría que en general hemos subrayado el proceso interno de despertar, de apertura, ¿no? Y entonces ahí sí que quizás podríamos haber hablado más de otras personas, pero para mí estos referentes que he citado del padre Stanislao, de Tony de Melo, o algunas otras, o la comunidad de jóvenes que viví cuando vivíamos allí en esa casa de campo, para mí eso han sido experiencias fundamentales comunitarias, pero muchísimo. Vivir con jóvenes que tenían una sensibilidad muy diferente de la mía, a mí me ayudó inmensamente, fue como súper higiénico. Yo que venía de vivir siempre desde el pequeño mundo, pequeño gueto y de la institución católica, ¿no? Esa es quizás mi experiencia en cuanto a comunidad. No sé, vosotros si queréis compartir también algo en concreto. Yo creo, Fernando, quizás, por lo menos en mi caso, ¿no?, de que como siempre es cuestión de perspectiva, dispones del tiempo de que dispones y focalizas hacia una dirección. En mi caso, por lo menos, la perspectiva era, decía, espiritual, entendida en el sentido de cómo la vida me ha ido conduciendo a poder responder a la pregunta, para mí decisiva, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces todo está focalizado ahí. Evidentemente, en todo ese aprendizaje, sin la comunidad, como dice Esteba, hubiera sido totalmente imposible. Entonces el hecho de no nombrar eso, a mí me parece que solo se debe, por lo menos en mi caso, a la focalización de cara a la respuesta de esa pregunta, ¿no? ¿Qué soy yo? Yo añadiría una cosita muy breve también, y es que después de mucho tiempo de querer hacerlo yo sola, por mi cuenta, mi gran descubrimiento es que yo sola no puedo. Y que para mí ha sido fundamental ese darme cuenta que toda la relación, porque todo es relación, que la vida me pone delante constantemente, ya sea en forma de familia, en forma de vosotros ahora mismo, está constantemente haciendo emerger de mí la experiencia que necesito para descubrir lo que soy, pero yo sola no puedo. Yo sola no puedo porque somos relación, somos, ¿no? Para mí es muy importante y no sé si se ha dejado traslucir que esto se puede hacer solo, por mucho que interioricemos. Llega un momento en que ya no hay más, no puedes seguir progresando. Y aunque yo le temía mucho a la relación,
temía todo lo que la relación despertaba en mí. Y ahora yo no puedo decir ya no lo temo, pero me abro completamente a sentir esos posibles temores que aún surjan, porque sé que ahí está el tesoro que me va a ensanchar por dentro, a reconocer mi amplitud. ¿Aquí? Sí. Mi pregunta es para Matilde. ¿Alguna herramienta, anclaje para cómo no perder la conexión con la quietud cuando llegas a casa y te encuentras con 3 hijos adolescentes en todo su fragor? Pues piérdete. Pues piérdete, y se pierde la quietud, pierde lo que... Lo interesante es ir y venir de esa quietud. Y ya está, o sea, no sé cómo decirte las recetas, no sé qué receta, pero lo cierto es que esa turbulencia también te está poniendo a ti sobre primer plano todo lo que moviliza en ti, ¿no? Entonces yo siempre vuelvo hacia adentro, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto qué me dice a mí? Y luego, pues, no sé, por eso necesitamos, yo antes decía, yo tengo muchas necesidades, por eso me voy de vez en cuando, me tengo que ir al campo, tengo que estar, porque tengo necesidades, no soy capaz de mantenerme sin esos momentos, sin esos ratos que me ayudan a reconectarme. Entonces, pues intento tomármelos. Yo cuando mis hijos eran pequeños, pues había veces que decía, Jesús, adiós. Y entonces pues me iba al campo, me tiraba en el campo yo sola, lo que fuese, a lo mejor una mañana o el tiempo que fuese, y ya me recolocaba. Y entonces luego iba. Y también permítete estar así, yendo y viniendo. O sea, tampoco hagamos un concepto de lo que es estar en la quietud. Es cada vez que puedo, acojo este momento, vivo este momento. Y no sé qué decirte, vívelo porque ahí está la historia. Y si te puedes permitir creo que es útil, a mí me ha sido útil, esos momentos de no ponerte como que yo tengo que ser la súper, no sé qué, esos modelos de que no, pues asume que bueno, que hoy llego hasta aquí pierdo los nervios y ya está. Acógete así, genera ese espacio de acogida dentro de ti. Y esto que decía antes, de que a ver si nos creemos que siempre estamos siendo acogidos. Y entonces en esos momentos también, aunque estés muy perdida, pero no sé, forma parte de la riqueza, no, sin martirizarnos. Ir y venir, cuanto más estemos yendo y viniendo, mejor. Me pierdo y me recoloco, me pierdo y me recoloco. Pero hay un tema, precisamente donde yo que soy, me
mí me habla directamente. Yo no puedo eludir eso en mi vida. Me toca mi corazón porque es mi tierra, es mi mundo, son mis raíces. Entonces, para mí no hay ninguna contradicción entre todo lo que estamos exponiendo de nuestro mundo interior y eso aparentemente externo. No hay mundo interior y mundo exterior. Entonces, eso toca mi corazón. Durante mucho tiempo de mi vida, de jovencita, pues fui muy activista y luché contra eso y quería ser yo la que hiciera eso. Ahora lo veo de otra manera. Sé que, bueno, yo no voy a salvar el mundo y que todo empieza por dentro. Ese fue el y bueno, está bien centrarme en la parte que me toca, en mi territorio interno que dejé abandonado y establecer ahí el equilibrio y la paz. Pero una vez que eso está establecido, yo no me parapeto, eso me toca. Y cualquier cosa que esté en mi mano, empezando por mi inmediatez, en mi forma de consumir, en mi forma de vestirme, en mi forma, surge naturalmente como mi pequeña contribución a este mundo que nos alberga y que nos sostiene. Y me duele profundamente. Y cuando me duele, pues siento mi dolor también y de ese sentirlo no me quedo ahí parada, no me resigno. Normalmente de ese tipo de acogida surgen acciones más lúcidas. ¿Cuáles? Pues las que se me presenten. Sí. Así lo vivo. Sí. Hola, magníficos ponentes. Vamos a ver, desde vuestra experiencia, ¿alguna recomendación acerca de si es posible encontrar una proporcionalidad o un equilibrio entre la conciencia y la acción? Es decir, el tomar conciencia y la acción. Es que no está separado. Va junto. Claro. Va junto. Vamos, yo creo que no son dos cosas. Hay una conciencia que se expresa. Y lo que importa es tu acción, con qué conciencia se está expresando. La acción es la acción porque estamos en relación. Este es un mundo de acción, de expresión, de movimiento. De lo que hablamos aquí es de que esa acción se está expresando desde una conciencia estrecha, pequeña y reducida, que solo me veo yo, que el mundo es amenazante, desconfiada, que controla, o se está expresando desde una conciencia amplia de unidad, de coherencia, de confianza, de disponibilidad, de apertura. Entonces la acción, lo que da calidad a la acción es esa conciencia desde donde se expresa. No son dos cosas, ¿eh? O sea, hablar de conciencia no es decir me meto y estoy ahí, ahora voy a hacer. Tiene que estar unido. Sí, yo creo que nos traicionan a veces los conceptos, a mí el primero, ¿no? Y puede ocurrir que el concepto consciencia evoque inmovilidad, no quietud que sana, sino un quietismo, inacción, pero solo es un concepto. La consciencia, en cuanto la experimentas, es puro dinamismo. Entonces, la acción brota como brota la fuente de un manantial precioso, ¿no? La clave está, como dice Mati, en estar ahí, en estar conectado en la consciencia y ella va a hacer todo. De ahí va a brotar todo, ¿no? Y va a ser la acción correcta, además, la acción adecuada, porque no van a hacer de los intereses del yo, ni buscando yo el propio protagonismo, sino que voy a percibirme como un cauce o un canal a través del cual la consciencia o la vida, como la queramos llamar, se está expresando. Pero consciencia es sinónimo de dinamismo siempre adecuado, ¿no? Así lo veo yo. Perdón, yo puedo añadir otra cosa también. Hay una constante en todas las tradiciones que ponen el acento en cómo se transforma la acción después de pasar por este proceso que llamamos el camino del despertar o la espiritualidad o el silencio, pero cómo nuestra acción se transforma y cambia y se convierte también en fermento de cambio. Está presente en el Zen, donde se previenen mucho contra lo que llaman la enfermedad del Zen, que es la ausencia de acción y el quedarnos recreándonos en una experiencia que puede ser muy placentera, muy satisfactoria, pero autorreferenciada. Hay otro ejemplo que se me ocurre en la tradición del Tao. Hay una colección de láminas muy famosas que se llama La Doma del Buey, de un autor chino del siglo XII, Kakuan Xian, y va describiendo todo el proceso, cómo lo ve él, todo el proceso de transformación espiritual,
La lámina número 8 es un lienzo completamente en blanco y seguramente está enfocándose en la experiencia del silencio, la experiencia del profundo silencio, de esa experiencia de la infinitud que nos habita. Pero continúa el proceso, y esa es solo la lámina número 8. La lámina número 10 se titula La vuelta al mercado, y es ahí donde sucede nuestra vida. Y todas las tradiciones ponen el énfasis, el acento en cómo se transforma nuestra acción después de esa experiencia, que es el silencio, para regresar y para que nuestra acción sea transformada, para que emerja de ese otro lugar que es la consciencia. Y yo creo que en la tradición cristiana también hay un pasaje clave que es la transfiguración de Jesús en el Tabor, cuando sus discípulos le dicen: Maestro, pero qué bien se está aquí, es que no necesitamos nada, o sea, nos quedamos aquí contemplando ese resplandor de lo divino que fluye a través de ti. Y sin embargo, el camino de Jesús continúa, y continúa hacia Jerusalén, que es el lugar de la entrega. Todas las tradiciones ponen el énfasis en cómo la acción se transforma o cómo el silencio transforma nuestra vida para que nuestra acción brote también de ese otro lugar que es la consciencia. ¿Por allí había alguien? Hola, sí. ¿Dónde? Soy Loli, aquí. ¿Dónde? Quería abundar en estas preguntas que acaban de hacer, ¿no? Es fijarnos en los temas sociales y ver la injusticia que existe en el mundo y ver nuestra actitud ante ella, ¿no? O sea, desde el silencio actuar en lo que nos toca, en donde estamos. Y me preocupa, o sea, pienso que si es tan importante esa ayuda y esa cooperación por mi parte, ¿no? Ese escuchar, por ejemplo, a una persona mayor que no tiene visita, ese hablar con la persona sin hogar que está en la calle bueno, pues escucharla. Tengo la duda de si todo ser está asistido, está sostenido, si es tan importante mi parte. Tu parte es imprescindible. Claro. ¿Tu parte es? Imprescindible. A través de ti puede estar sostenido lo que tenga que estar sostenido. O sea, no podemos escurrir el bulto. Tampoco crearnos responsabilidades que no nos corresponden. Pero estate ahí donde tú estás, y eso que tú sientes, pues a lo mejor es la manera en que la vida se sirve para que esa persona sea asistida a través de ti. A lo mejor de esa escucha o no lo sé. No tengo ni idea lo que tú tienes que hacer, pero no puedes escurrir el bulto de lo que te toca. Tú sí lo sabes. Ay, qué bueno. Yo no oigo nada. Para ti, habiendo leído tus libros. Os he escuchado extraordinariamente porque comparto, yo digo comparto nuestra experiencia en emerger de la conciencia no dual, contemplativa, transpersonal en cada uno de nosotros. Y esa conciencia es fenomenal porque nos hace crecer. Ahora, pregunta de cada uno. En la humanidad hay signos, o vemos signos, de este cambio de paradigma de conciencia. Hemos asistido, pues va la pregunta por Enrique, de la conciencia mítica, racionalista, a la conciencia contemplativa, transpersonal, no dual. Desde Siddhartha Gautama hace 2500 años van apareciendo con
Bueno, la pregunta, perdona. La pregunta concreta. Somos optimistas en el cambio este que se puede producir en la humanidad, en este cambio de conciencia. Empezamos por ahí. Como ves, la moderadora es firme, como tiene que ser un moderador. Gracias. Tu nombre se me ha ido, pero... Marcelino. Ah, es verdad, ahora te pongo cara. Gracias, Marcelino. Bueno, no tengo una bola de cristal, así que no tengo ni idea de lo que te voy a decir, pero yo creo que es un claroscuro, como suele ocurrir, yo creo, en toda la historia de todo momento de la humanidad. Hay signos que hablan de que esta oscuridad es enorme y hay signos de que hablan de una luminosidad que está abriéndose paso y todo eso convive. Por ejemplo, pues los psiquiatras hoy dicen que nuestra cultura es de lo más narcisista que ha podido haber en la historia. Y hablar de narcisismo es hablar de infantilismo, ¿no? Hay muchos signos de injusticia, de desigualdades socioeconómicas, etcétera, que están diciendo cuánta oscuridad tenemos, ¿no? Cuánta falta de luz, cuánta falta de consciencia. Y sin embargo, por el otro lado, hay igualmente signos muy potentes que, tal como yo los quiero leer, me parece que hablan como de el paso de un umbral de consciencia, tal como nombrabas tú, a otro, ¿no? Yo creo no, es cierto que siempre ha habido hombres y mujeres que han vivido con una consciencia ampliada, o no dual, si quieres usar ese término, que ha sido así. Pero a mí me parece que estamos como en un momento histórico en el que aquello que han vivido seres individuales empieza como a tomar cuerpo y a ser colectivo. El hecho de este tipo de acontecimientos como este fin de semana es un signo de ellos, ¿no? Y para mí una clave que me dice que podemos estar ahí, que pasamos de la consciencia personal en el sentido de individualizada a la consciencia transpersonal, es que estamos aprendiendo a observar nuestra propia mente. ¿Cuándo el niño se da cuenta de que es un ser mental? ¿Cuándo el niño se da cuenta de que tiene mente? De que el día que mira su cuerpo y dice, tengo un cuerpo. Cuando un niño dice, tengo un cuerpo, es porque ha observado su cuerpo y ya no se ve como cuerpo, se ve como mente que observa un cuerpo. Lo que está ocurriendo ahora, a mi modo de ver, en la historia de la humanidad es que de pronto los humanos decimos, anda, tengo una mente, yo no soy mi mente. Aquí hay una voz que habla en la cabeza, pero yo no soy esta voz. ¿Quién dice todo eso? Algo más atrás, llamémoslo el observador, el testigo. Ese paso está indicando el paso de un salto cualitativo en el nivel de consciencia. Así lo veo, pero como te digo, con todos los claroscuros que testificamos cada día, ¿no? Sí. Tan rico el de nosotros aquí, y entiendo un poco la voz porque es fuerte que habla en público. Es una... Es algo que me dice, me llamo Ana y le apellido Paola. Y es muy simple, la metafísica la veo muy simple. Yo viví hace 2 años un tour en el grupo de los compañeros, de mucho miedo, de mucha búsqueda, de mucha ansiedad, de mucha desesperanza. Al salir de ese túnel fue cuando, como Pablo cuando sale del caballo, ¿no? Y de la luz. Al salir de ese túnel encontré el amor y encontré una forma de vida absolutamente diferente. Me siento feliz en ese momento y vivo la vida distinta. Sí que te da una frase que tú dices y me ha quedado en la palabra de estos días, que es ¿quién soy yo? No tengo ni idea quién soy yo. Es decir, que si existe una herramienta o algo que me pueda ayudar a ver quién soy yo. Yo sé que era antes, algo que me consideraba que no era merecedora de nada y luego pues era así. Ahora la frase de quién soy yo es que no entiendo a partir de ese túnel, cuando salí de ese túnel, tengo mucha más presencia de todo, y cierto que no puedo decir tiempo de la noche también, pero a veces salí de ese túnel fue cuando yo empecé a vivir una presencia muy intensa. Pero lo único que puedo decir, pero quiero es que yo cuando digo quién soy yo, no tengo respuesta todavía, pero sí me entra una ganas de llorar. No se nada más que esto.
Entonces, no sé si hay alguna herramienta que me pueda ayudar a ver quién soy yo. En primer lugar, me alegro y celebro todo tu recorrido y que te sientas feliz y veas todo de un mundo nuevo, de un modo nuevo y hayas pasado ese túnel. Lo celebro contigo y enhorabuena y que lo disfrutes. Y con respecto a la pregunta, ¿estás en la mejor condición para responder? Porque el principio para saber quién soy es no saber qué soy. Una persona que sabe lo que es ya no puede descubrir quién es, porque ya cree que lo sabe. Es una creencia, ¿no? Todo lo que pensamos que somos son creencias y lo que somos no tiene nada que ver con lo que pensamos que somos. Entonces estás en una condición y una situación ideal para saberlo, ¿no? Si hay una herramienta, a mí una herramienta personalmente que me ayudó mucho y que me sigue ayudando es la pregunta, cuando yo no pongo pensamiento, ¿qué queda? Investiga. Cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? Somos aquello que queda cuando la mente se silencia, ¿no? Eso eres. Pero cuando lo quieras nombrar, ya no vas a nombrar lo que eres, vas a nombrar una idea acerca de lo que eres. Lo que somos no puede ser nombrado, lo que somos no puede ser pensado, lo que somos es inefable e ilimitado. Eso que... solo queda... eso somos, ¿no? Lo que somos solo podemos serlo, nunca podemos pensarlo. Así que todo lo que pienses que eres, eso no eres. Yo solo querría añadir que la respuesta a la pregunta nunca va a estar en el nivel en que tú haces la pregunta. Por tanto, ayer nos lo explicaba Manuel muy bien, ¿no? También, la que pregunta es el yo de, ¿cómo te llamas? Ana. De Ana. Y pregunta, ¿quién es Ana? Entonces, la respuesta la vas a encontrar más en el silencio, por hablar así, más desde el no saber quién es Ana, que desde el decirte cómo es Ana y responder desde tu mente, ¿no? O desde analizando tus emociones. Todo eso es bueno que lo sepas, que te observes, pero que la raíz de esa Ana, de dónde sale Ana, el yo profundo de esa Ana, no es su yo psicológico, es lo que ahora acaba de decir, es la pantalla sobre la cual se proyecta la película de Ana. Y esa pantalla eres ya, sabe, y algo en ti sabe que eres eso, porque si no, no estarías aquí, ni ninguno de nosotros. Pero está tan detrás y tan en el fondo que no hemos dado suficiente tiempo y suficiente espacio para que esa conciencia de que somos pantalla despierte. Y entonces esa es la cosa. Pregúntate quién soy yo, pero no busques la respuesta en la cabeza ni en las emociones de Ana. Calla y entonces descubrirás que el yo de Ana es, como decía, el yo de todos, un único yo, por hablar así, un único substrato, ¿no? Esto es una fiesta, pero no es la que yo me pensaba. Yo pensaba que iba a descubrir el yo de Ana. Y descubres que sí, pero eso se despierta cuando Ana acepta de salir de sus límites en los cuales está muy instalada preguntándose quién es. Y entonces es aceptar que esa Ana se como diluye, por hablar así, en una totalidad, pero que no desaparece, simplemente se enriquece descubriéndose que lo es todo, expresándose, y eso es lo bonito, en una individualidad irrepetible, única, que es sana. Y entonces disfrutas de sentirte fluyendo, de sentir la vida que se expresa en Ana de una manera única, con sus capacidades y también con sus límites. Y los demás te han de aceptar y quererte así. Y cuando tú estás ahí, entonces realmente dices, yo no tengo el control ni de toda la humanidad, ni de todo, ni del clima, ni de... Mi control es mínimo. Pero
sí que tengo la responsabilidad de asumir ese control, porque a Ana sí que puedo decidir, en la línea de lo que decía Dora también hace un momento. Sí. Y esa es la aventura paradójica permanente de vivir como los dos niveles, desde el fondo, y ahí es donde tú eres un mandado, donde tú eres un sí permanente, pero luego un yo que de alguna manera siente que ha de tomar decisiones, porque se mueve en el tiempo y se mueve en el espacio, y tiene capacidad de decidir. Y es como paradójico. Muy brevemente, hay algo que dice Rilke, el poeta Rainer Maria Rilke, dice que a veces topamos con preguntas esenciales para nuestra vida, preguntas que consideramos que son esenciales, donde nos lo jugamos todo, y no encontramos respuesta. Y dice Rilke, si encuentras una de esas preguntas a las que no hayas respuesta, dice Rilke, limítate a convivir con la pregunta, quédate con la pregunta, vive en la pregunta, permanece en la pregunta. Y dice, puede que un día, una mañana, descubras que estás viviendo la respuesta. Seguramente porque lo que Rilke hace es trasladarte a otro lugar de conciencia donde no es responder eso, discursivamente a la pregunta. Así que convivamos con la pregunta. Sí, sí. Bueno, casi que nos da tiempo a una última pregunta. Es que estaba esperando ya... Breve, por favor, muy, muy breve. Matilde, te pregunto, hablaste de que tú tenías en ciertos momentos como una personalidad en tu familia y al salir fuera de tu familia cogías como otra personalidad, como otra vestimenta, ¿no? Una dualidad, ¿no? Eso ¿cómo lo compaginas? ¿Tienes que anular una a otra o se convive con las dos? Ay, ay. No es exactamente eso, yo creo que funcionamos así, o sea, cuando en función de con quién estamos, sin querer, nos colocamos en el personaje que toca ahí. Uno no se coloca igual cuando está con su jefe que cuando está con su hijo adolescente. Cuando tiene que hacer de madre que cuando tiene que hacer de lo que sea, ¿no? Entonces, sin querer... asumimos papeles según el sitio donde estamos, porque por modos de relacionarnos, por etiquetas, tampoco eso no tiene por qué ser negativo ni por qué ser malo. Empieza a ser problemático cuando yo me confundo con mi papel, entonces ya sí que empieza a ser problemático. Aquí tengo que ser de tal manera a la fuerza y en el otro lado, y yo estoy confundida mi identidad se confunde con ese papel que represento. Lo que yo he dicho antes con respecto a eso eran los escenarios. Cuando yo empiezo a poner atención en los sitios donde estoy, los escenarios distintos movilizan en mí aspectos distintos que son todos de mí. Entonces, en mi trabajo, la forma de vivir mi trabajo está movilizando unas cosas en mí que no se movilizan cuando estoy en mi casa, pero simplemente porque la relación es distinta. Por eso la riqueza de las relaciones es esta, que las relaciones es lo que te saca para afuera todo lo que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refería. Yo estoy aquí, entonces eso moviliza cosas en mí y ese es el material que yo descubro, que yo empiezo a descubrir. Y lo descubro a través de la atención. Eso es una riqueza enorme porque me hace responsabilizarme de ello. Ya no lo vivo como la circunstancia de fuera, sino la oportunidad que tengo para vivir esto, vivir desde aquí. Y cuando todas esas capas se van permitiendo, se van aligerando, pues entonces cada vez es más posible esa apertura, porque voy descubriendo que detrás de todas esas capas está eso que estamos hablando, pero lo voy descubriendo aquí, que ya no es el personaje, no es la etiqueta, sino que eso empieza a emerger. Y a medida que emerge aquí, resulta que lo veo ahí. Entonces lo reconozco ahí. Entonces la relación empieza a cambiar. Entonces en el trabajo hay unas cosas, en mi casa hay otras. Lo que sacan para afuera mis hijos o lo que sacan pues no es lo mismo.
Entonces son escenarios, o cuando estoy con mis amigos, o cuando estás pues con lo que sea, son escenarios distintos donde emergen facetas distintas que constituyen esta pequeña identidad que tiene sus etiquetitas y que son oportunidades para ese acceso a eso. Bueno, pues estaréis de acuerdo en que la vida nos ha hablado, ¿eh? Y os tengo que dar las gracias por vuestra colaboración que ha permitido que esto sea tan fluido. Gracias. Se levanta la mesa.